Hola, hola a todos. Hola, ¿cómo Hola, ¿qué tal? están? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué Bien, tal? ¿Cómo Hola, están? buen día. Buen día. buen día. ¿Está Olga? No, no parecía la voz de Buen Olga. día. Buen día. Hola, buen día a todos. Hola, buen día. Ay, apareció Lili. Hola. Lili, ¿estás en Perú o en Argentina? No me escucho. Lili, ¿estás en Perú o en Argentina? Hola, Lito, buen día, buen día. Ay, Sigo en Perú. En un ah, par de semanas estaré por allá. bueno. Sí, todavía acá. Mm, sí, viaja. Sí, sí, sí. Bueno, eso fue peruana. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya? Bueno, empiecen. ¿Quieren que yo diga una palabra? Sí. Bueno, la vez pasada, Hola, buen día. buen día, habíamos quedado, si ustedes recuerdan, que íbamos a leer para todo tratamiento posible sobre la psicosis el esquema RO y el porqué de la modificación del llamado a pie de página que Lacan hace en el año 66, modificando la estructura de la realidad. Eh, bueno, nos pareció una cuestión importante leerlo porque creemos que ahí hay un paso importante, que es que Lacan pasa de la pura estructura significante a la lógica. Y también porque hace un uso de la topología y el porqué de la topología que no había hecho antes, dado que este escrito es anterior al seminario de la identificación, al seminario de la identificación, donde él introduce la necesidad de hacer, como él dice, para el psicoanálisis, una estética trascendental acorde a los conceptos del psicoanálisis. Bueno, Guido puede hablar más de eso, pero así comienza la crítica a la razón práctica, prácticamente con la estética trascendental, porque la estética trascendental son las condiciones para que se dé la experiencia. Ustedes saben que Kant es el intento de juntar el empirismo con el racionalismo, o sea, lo que es del orden de la experiencia con el orden de la razón, para la teoría del conocimiento. Y lo que primero piensa es que una experiencia se da en un tiempo y un espacio predeterminado, y que ese tiempo y el espacio predeterminado es lo que permite hacer la experiencia. Yo creo que no equivocarme al decir que la teoría del conocimiento que trata de dar cuenta a la experiencia kantiana es la de Newton, la experiencia newtoniana, sobre todo. Y que la experiencia newtoniana eh, exige un espacio, o alcanza con un espacio euclidiano y una temporalidad cronológica, ¿no? Por ejemplo, ustedes recuerdan la teoría física del movimiento, que es que la velocidad es igual a espacio sobre tiempo, marca entonces
esto que Kant marca como antes de la posibilidad del cálculo de la velocidad, hace falta una concepción de espacio del tiempo. Si el espacio es lineal, como exige el concepto de velocidad, no entro en complicaciones como el tema de la aceleración, la desaceleración y los cálculos, ¿cómo se llaman? Que se pelea con Leibniz, ¿quién fue el primero? Los cálculos infinitesimales. Esa experiencia se da porque hay una noción de espacio y tiempo que es correlativa. Lacan piensa entonces, desde a partir del seminario 9, que tiene que haber una experiencia, que para que haya una experiencia psicoanalítica, tiene que haber también un espacio y tiempo que corresponda a esa experiencia, que es la experiencia analítica. Hoy charlábamos, y yo decía de esta idea, que si uno piensa como empieza Lacan con el esquema lambda al comienzo de su enseñanza, con función y campo de la palabra, y creo que el seminario 1 o 2, lo que aparece ahí como experiencia de tiempo es la insuficiencia y la anticipación, que es el tiempo imaginario. Y como espacio, uno puede decir que es el espacio proyectivo, en el sentido de que todo puede ser proyectado, ¿no? Es como, por ejemplo, la máquina de Durero en el Renacimiento, cuando nace la perspectiva. A un punto, de hecho eso es lo que lo dice en el seminario 9, a un punto le corresponde otro punto en el otro espacio, ¿no? El florero le corresponde un punto con el florero real en el espejo cóncavo y otro punto unívoco en el espacio especular de lo que está detrás del espejo plano. Bien, aquí eso está roto porque él ya había pensado que el psicoanálisis, en tanto se mueve en el concepto de falocastración, sobre todo por eso pone tanto hincapié ahora Lacan en el concepto de castración y privación, y no tanto de frustración, porque de lo que se trata es cómo poder pensar en una superficie que cuente en su generación misma con la falta, con el concepto de falta misma. Y vamos a ver, bueno, ahora cuando lo leamos va a quedar mucho más claro, es que toda la experiencia analítica gira, como él había dicho en la primera clase que trabajó Gerardo, es que para que el psicoanálisis no caiga en un totalitarismo, hay que pensar el objeto A. Y el objeto A es un objeto que falta en el otro, porque no es representable en el campo del otro. Entonces, justamente por eso queremos hacer, a ver si nos sale, algo nos salió esta mañana, vamos a ver si lo podemos transmitir, este pasaje del esquema RO a el agregado que él sitúa a pie de página en el año 66, donde rectifica que la realidad está sostenida por el plano imaginario. Ustedes ven, si ven, habría que dibujarlo el esquema RO, ¿no? ¿Tienen todos el esquema RO en la cabeza o lo podés compartir? Bueno, ustedes van a ver que el esquema RO, que está construido está entre lo imaginario y lo simbólico, no es ni imaginario ni simbólico, sino que se constituye
en esa relación, en principio unívoca, que es la realidad, y que si ustedes se fijan bien, lo que hay debajo de esa realidad, si acá, acá está, falta que el campo de la realidad es un campo tachado, y que lo que aparece en principio como tachado es la imagen especular. Lacan, el paso que va a dar es eh, esa relación especular va a quedar tachada, ¿sí?, a partir de el rebatimiento que él propone entre IM y mayúscula, IM minúscula y M minúscula y mayúscula. Para leer un poco el esquema RO, acá hay ciertos errores. La SSC', es cierto que esa es el campo del otro. La M es la madre en tanto presencia y ausencia de la madre, que es lo que en la metáfora materna llama deseo de la madre. La I es el ideal del yo, que en el esquema óptico ustedes recuerdan que es un significante del otro que viene a sostener la imagen narcisística, o sea, el M minúscula, que es el moi. Y del otro lado, el I, ponen acá, que es los objetos, los objetos que se constituyen a partir de lo imaginario. A mí siempre me gusta como ejemplo lo que es el transitivismo infantil, que marca justamente como todos los objetos pasan de tienen la temporalidad del transitivismo, pero tienen la temporalidad imaginaria, que es pasar de lo imaginario del objeto a la descompletitud, porque siempre quiero el objeto del otro y cuando no lo tengo no lo quiero más. Lo cual, porque me desaparece mi imagen puesta en el otro. Por eso todos los objetos son antropomórficos. Bien, la vez pasada nos quedaba una incógnita, que no sabíamos cómo resolverla, y que leyendo ahora, lo que va a Carlos leer, o Gerardo, quien quiera, se nos resuelve, porque al esquema que Lacan llama esquema L acá, ya no lo llama esquema lambda, sino L, y Miller en algún lado dice que esa L es el esquema de Lacan, pese a que este capítulo es el de Freud, el esquema de Lacan. Fíjense que en este esquema L lo que falta es el inconsciente, ¿no?, y la línea punteada, que es que lo que se juega en el otro, a nivel del otro, que es el inconsciente, atravesar este muro del lenguaje, que es la relación en ese momento entre el moi con A con A'. Entonces, ¿qué les parece si primero de todo nos sacamos la incógnita y leemos cómo Lacan nos presenta, sin, ya es un texto que pasó por la instancia de la letra, y yo creo que Lacan enfrenta en este texto a la psiquiatría a partir de la instancia de la letra, diciéndole que la psicosis no tiene nada que ver con una realidad deformada, que la psicosis no es una realidad deformada, que la psicosis, como la neurosis, se encuentran como tal en el discurso del inconsciente, en el campo del otro. Se constituyen en ese campo. Y no se puede hacer diagnóstico, digamos,
de psicosis o neurosis por el campo de la realidad. Es así que Lacan decía que en las entrevistas preliminares, a veces se tomaba un año para saber si era una psicosis o una neurosis, porque buscaba el lugar de falla en el otro, no en la realidad como busca la psiquiatría, sino dónde está la falla en el otro que diferencia la neurosis de la psicosis. Porque el neurótico también está fallado, no solamente el psicótico, también el neurótico sostiene una falta y una falla. La neurosis y la psicosis son dos maneras diferentes en esta época de Lacan de sostener una falta. Bueno, no sé si está de acuerdo con esto, quieren decir algo más o vamos a la lectura. Yo no. Bueno. ¿Vos? Bueno, sí, sí. Bueno, vamos a empezar leyendo del apartado 2, que está en esta versión que tengo yo de los escritos 2, en la 530. Dice, aplicaremos para fijar las ideas y las almas aquí en pena, aplicaremos dicha relación del esquema L ya presentado y simplificado. Esquema L. ¿Qué significa que la condición del sujeto, neurosis o psicosis, depende de lo que tiene lugar en el otro con mayúscula? Lo que tiene lugar allí es articulado como un discurso. El inconsciente es el discurso del otro, del que Freud buscó primero definir la sintaxis por los trozos que, en momentos privilegiados, sueños, lapsus, rasgos de ingenio, nos llegan de él. En este discurso, ¿cómo se interesaría el sujeto si no fuese parte interesada? Lo es, en efecto, en cuanto que está estirado en los 4 puntos del esquema, a saber, la S, su inefable y estúpida existencia, A minúscula, sus objetos, A', su yo, a saber, lo que se refleja de su forma en sus objetos, y A mayúscula, el lugar desde donde puede planteársele la cuestión de su existencia. Hacemos un puntito ahí para comentar esto. ¿Sí? Bueno, no sé, a mí, sí. No, lo primero que me saltaba a la vista después de leerlo y como lo introducía Lito es este punto de la relación del sujeto con el otro, ¿no? Y que no se trata de la realidad en el psicoanálisis, sino de esa relación, de cómo escribe ya Lacan en este texto el esquema L, el esquema de Lacan, entre el sujeto, los objetos y el otro con mayúscula, ¿sí? Y de qué manera queda jugado ya a partir de aquí el otro con mayúscula como el lugar de los significantes, ¿no? Hoy decíamos a la mañana la otra escena de Freud. Cómo acceder a esa otra escena que era el lugar del inconsciente. Entonces, el discurso, en tanto el discurso del otro, el lugar del inconsciente, es de lo que se empieza a tratar a partir de aquí para Lacan en el psicoanálisis. Claro. A mí me parece totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos y nos lleva a pensar que cuando leímos la primera clase, Lacan hace una diferenciación muy importante entre lo que es la existencia de hecho y la existencia lógica, donde la existencia de hecho claramente se articula con la frase que comienza ahí en Lacan, estas almas en pena. Las almas en pena, es claro, son las almas que se sostienen
en una realidad que siempre sabemos es insatisfactoria, ¿no? Porque de lo que se trata es que la existencia lógica se juega en el campo del otro. Y lo que hay en el sujeto este sin barrar, lo único que hay, que ese sujeto somos todos nosotros, lo único que hay es lo inefable y lo estúpido de la existencia. lo inefable, y está, como dijo Carlos, repite. No, acá, lo inefable y lo estúpido de la existencia. Claro, en ese se juega nada más que eso. Lo inefable y lo estúpido de la existencia. Me parece que hay que leerlo en que Lacan está haciendo desde el inconsciente una crítica muy fuerte a la psiquiatría. No es que nosotros estamos en contra de la psiquiatría, pero sabemos que la psiquiatría, con sus armas, que son la medicación, no puede ir más allá de la estúpida existencia, ¿no? Y que eso abre, lo que pensaba Lacan, un campo de cura o de tratamiento, por eso llamo para todo tratamiento posible de la psicosis, que es el psicoanálisis, como tal, y que contradice en este punto a Freud. Porque para Freud no había tratamiento de la psicosis. En cambio, Lacan sitúa acá, como lo hace con el semblante, ¿no? El semblante es si hubiese un semblante que no sería un discurso que no sería el semblante. Y acá es para todo tratamiento posible. Está hablando de una posibilidad, ¿no? De algo que sería, ¿no? La psicosis. No, me parece que ahí hay un paso trascendental para el psicoanálisis, ¿no? Lacan decía, no retrocedan frente a la psicosis. Trascendental para el psicoanálisis y para la psicosis. Y para la psicosis también. Porque después de tantos años sabemos que hay tratamientos posibles para la psicosis. Está verificado. Sí, claro que está verificado que hay tratamientos posibles para la psicosis. Bueno, sigamos. Sí. Dice, pues es una verdad de experiencia para el análisis que se plantea para el sujeto la cuestión de su existencia, no bajo la especie de la angustia que suscita en el nivel del yo, y que no es más que un elemento de su séquito, sino en cuanto pregunta articulada. ¿Qué soy ahí? Referente a su sexo y a su contingencia en el ser, a saber que es hombre o mujer por una parte, por otra parte que podría no ser, ambas conjugando su misterio y anudándolo en los símbolos de la procreación y de la muerte. Que la cuestión de su existencia baña al sujeto, lo sostiene, lo invade, incluso lo desgarra por todas partes, es cosa de la que las tensiones, los suspensos, los fantasmas con que el analista tropieza le dan fe. Y aún falta decir que es un título, que es a título de elementos del discurso particular, cómo esa cuestión en el otro se articula. Es interesante ver que este capítulo se llama Desde Freud. Y no cabe duda que está con Freud, que está parafraseando Signorelli. Si uno se acuerda de Signorelli, ¿en qué termina? Primero en fenómenos de resonancia, que son Eli de Voltrafio y la voz de Botticelli. En esos fenómenos de resonancia, a Freud lo lleva a distintos lugares, a distintas significaciones. Y de esas significaciones a un efecto translingüístico que es de señora Herr, que se une también con el Herr Doctor del turco, que decía que
si el sexo no funcionaba, no valía más la pena vivir. Lo cual lo lleva a Freud a usar el término Urdebeldrangón, caída en el pozo, de lo que es para Freud la verdad de lo que se juega a nivel del otro, que es la sexualidad y la muerte. Ahí me parece que Lacan está situando ese punto, ¿no? Ese punto que es esencial, porque todos esos enigmas no se sostienen en la inefable. Inefable quiere decir que no tiene palabras para nombrar algo, y lo que no tenemos palabras para nombrar es justamente el sexo y la muerte. El sexo es más complicado porque hay que hacer el paso que va más allá de la lógica del fantasma, que es la que desemboca en el acto, que no hay acto sexual, y la muerte, que ya está ubicada en Lacan como el Dasein, el ser para la muerte de Heidegger, en el cual no hay respuesta para eso. El ser para la muerte es el límite entre dos espacios, entre nacer y de morir, ¿no? Y que entre esos dos espacios lo que se juega es la vida. Bueno. Por otro lado, Si alguien quiere decir algo, me parece. En Signorelli lo está bien. Pero para que te tome mejor el micrófono, no sé si. En Signorelli lo que aparece justamente algo que aparece como un olvido y que Freud lo hace de eso una estructura lógica, ¿no? O sea, encontrando los lazos entre las palabras, entre el olvido y lo que surge del Botticelli y Goltrafio, ¿no? O sea, muestra como esas apariciones que son, como decimos, que están fuera de la lógica, las incluye dentro de una lógica rigurosa, al mostrar cómo esta estructura está armada alrededor de la muerte y de la sexualidad, ¿no? Sí, yo diría más que lógica lingüística, ¿no? Porque llegás a una significación límite, que es muerte y sexualidad. Sí. Pero lo que a mí me llama la atención, decía recién, es que parte de qué? De resonancias, de cortar la palabra Voltrafio y Botticelli, claro, que venían a sustituir el vacío que dejaba Signorelli, que sí, es importante porque Freud decía que no podía haber un vacío, claro, ¿no? No podía faltar algo, que claro, siempre que algo faltaba, algo tenía que venir en reemplazo de eso, ¿no? Acá vamos a ver todo lo contrario, ¿no? Entonces, de Voltrafio, ¿qué dividía? Eli y vos. Y claro, de ahí sería una cantidad de cadenas asociativas. Sí. Pero, ¿qué hacía? La operación era a partir de cierta resonancia, donde aparecen significantes sueltos, como vos y Eli, ¿no? Por eso me parecía que se puede darle otra mirada a Signorelli desde la perspectiva de lo que es la pulsión o el eco en el cuerpo de lo que hay un decir, ¿no? Sí, sí, sí. Eso lo venía pensando para decir, ¿cómo podemos dar un ejemplo que no fueran los ya remanidos y que están en Freud? Y cuando Freud analiza, lo que pasa es que Freud busca la verdad, y ahí es donde se pierde. Pero el tema de su olvido tiene que ver con Bo y Eli, ¿no? Sin ese Bo y ese Nelly, si no hubiesen resonado, no hubiese podido hacer nada, ¿no? No es un recorte cualquiera, ¿no? Es un recorte de sin sentidos.
¿no? De significantes sueltos. Ahí está la labia. Y Lacan dice que cuando a eso se le presta atención, aparece claro. el sentido y el S2. Y el S2. La elucubración de saber sobre la langue, podríamos decir. Porque es lo que hace Freud de prestarle atención a esas personas. Por eso me parece que Signorile se puede tomar desde el lado que vos decías, que yo estoy de acuerdo, pero también de este otro. El inconsciente real y el inconsciente transferencial. La transferencia es hacer de eso un saber, y el inconsciente real sería solamente a nivel de resonancia. Pero ahora con lo que sigue Lacan, seguimos el camino del significante, porque dice, hay que insistir pues en que esta cuestión no se presenta en el inconsciente como inefable, en que esa cuestión es allí un cuestionamiento, o sea, que antes de todo análisis está articulada allí en elementos discretos. Esto es capital, pues estos elementos son lo que el análisis lingüístico nos ordena aislar en cuanto a significantes. Claro, y podemos decir que si queremos buscar una referencia en Lacan mismo, es la carta robada con el alfa, beta, gamma, con el cuaternario de 1, 2, 3, que pasa a 4 con alfa, beta, gamma, e introduce entonces, si yo no recuerdo mal, introduce la posibilidad de que saber con qué empieza la cadena. O sea, que está en el origen mismo de la repetición. Lacan lo dice en el seminario 11, con el automatón, ¿no? Y acá está pensando solamente en términos de automatón. Todavía la Tillet no entra porque es del campo imaginario. Sí. Sí, ¿alguien quería decir algo? No. ¿Alguien habló? ¿Sí? Bueno, no aparece. No. Pasábamos al punto 5. Sí. Ahora pasamos al punto 5. Dice, la L del cuestionamiento del sujeto en su existencia tiene una estructura combinatoria que no hay que confundir con su aspecto espacial. Como tal, es ciertamente el significante mismo que debe articularse en el otro y especialmente en su topología de cuaternario. Para sostener esta estructura, encontramos los tres significantes en que podemos identificar al otro con el complejo de Edipo. Bastan para simbolizar las significaciones de la reproducción sexuada, bajo los significantes de la relación del amor y de la procreación. El cuarto término está dado por el sujeto en su realidad, tal como tal precluida en el sistema y que solo bajo el modo del muerto entra en el juego de los significantes, pero que se convierte en el sujeto verdadero a medida que ese juego de los significantes va a hacerle significar. Ahí es un punto complejo, pero es un punto en el cual lo que introduce es la función del muerto. Y la función del muerto estaba ya preceptificada en la dirección La Cura como el lugar del analista, tomando el juego de Bridge. El juego de Bridge es interesante en eso porque hay uno de las personas que juegan al Bridge que cumple la función del muerto. ¿Qué hace? Pone sus significantes, o sea, sus cartas, para que los otros jueguen, ¿no? Y es ahí donde él pone ahora la dimensión del sujeto, que le cuesta mucho trabajo dónde colocarla. Si es ese sujeto que está forcluido a través de la significación fálica, pero que lo va a rectificar cuando leamos
el lugar del sujeto en el 66. Recuerden que en el 66 la definición de sujeto no corresponde a la significación fálica, sino queda definido a partir de que un significante representa a un sujeto para otro significante, ¿no? Y el Lacan empieza aquí con el llamado del año 66 a sacar las consecuencias lógicas de que un significante representa para un sujeto para otro significante, dando pie, como leímos, y como seguramente Guido va a traer mucho más en el capítulo siguiente, a que ningún significante puede significarte así. Y los problemas que introducen ese punto de que ningún significante puede significarse a sí mismo, pero lo vamos a ver, así que... Bueno, y ahora ya pasaríamos directamente al esquema Rho. ¿Sí? Lacan escribe este esquema y da todos los vectores y sus escrituras, y muchos años después, en el año 66, agrega un pie de página que es el que vamos a trabajar hoy. Porque este pie de página está agregado cuando salen los escritos y que es más o menos a la altura del seminario 14. Es un poquito antes, es las últimas clases del seminario 13. Que el seminario 13, lo dice ahí, es el que le da otra estructura al objeto A. Claro. Sí, sí. Es el objeto del psicoanálisis en el seminario 13, claro, donde redefine el objeto A tal y como lo había trabajado en la angustia y los seminarios, claro, precedentes. Así se llamaba el objeto del psicoanálisis. Sí, entonces, el objeto. Es importante en este punto, porque el objeto del psicoanálisis supone una epistemología que es la epistemología de la ciencia. Cada ciencia construye, por lo menos la Saussure hace hincapié que todas las ciencias tienen un objeto dado, la naturaleza, escrita en caracteres matemáticos, exceptuando la lingüística, porque dice que la lingüística no tiene un objeto dado, sino lo construye, ¿no? Él dice que el objeto de la lingüística, cuando separa el habla de la lengua, el objeto de la lingüística es el algoritmo que él construye, que no es exactamente igual al de Lacan, pero que ese algoritmo va a ser el objeto de la lingüística. O sea que la lingüística, como ciencia, tiene un objeto construido. Y no tenemos por qué no pensar que es en el seminario sobre el objeto, que reconozco nunca pude terminar de leer porque está muy mal transcripto, se ve que era taquigráfico y que es malo, no se puede leer. Se puede leer nada más que teniendo a Foucault. ¿A Foucault es? No, Foucault, sí, es Foucault, sí, con palabras y las cosas, sí, que Foucault te trae su análisis de las meninas y Lacan lo critica justamente con la cinta de Moebius. La diferencia entre Foucault y Lacan es que Lacan piensa el cuadro de las meninas con la cinta de Moebius. Foucault iba a las clases de Lacan. Foucault iba a las clases de Lacan. Sí, claro. Ah, sí, en esa época. En esa época, y discutían sobre las meninas. Ah, y discutieron sobre las meninas. ¿Está esa discusión? Está, sí, a partir de... Son las clases que corresponden a este pie de página. Yo no las tengo esas. Está, si pones en internet Seminario 13, es una versión de Rodríguez Ponte. Pero bueno, de Rodríguez Ponte, buenas. Están todos los seminarios de la tarde. Claro, la que yo tengo no es de Rodríguez Ponte,
es anterior a la... Está bastante bien. Está bastante bien. Sí, mejor que las anteriores que no se podría leer. Estas las que existían del 14 y del 15 también eran elegibles. Sí. ¿Podés poner el cuadro de las meninas? Un minutito. No, por si no todos los conocen, y si todos lo vieron, el cuadro de las meninas. Genial ese cuadro. Ese cuadro está en el Museo del Prado, así que los que lo vieron personalmente, bárbaro. Los que no lo vieron el día que vayan a Madrid y vayan al Museo del Prado, vayan corriendo a ver las meninas. Hay cosas también para ir a ver, porque está Las Delicias de Del Bosco, la elección de anatomía. Y mucho de Velázquez. Mucho de Velázquez y del otro que pintaba con la vela de Goya. Goya es hermoso. Bueno, ahí está las meninas. Si ustedes miren, ¿no les parece que el cuadro los mira? Es impresionante. Cuando uno entra dice, ¿quién está mirando al cuadro? ¿Yo miro al cuadro o el cuadro me mira a mí? ¿No? Hay algo en ese cuadro, los efectos por los cuales aparece todo esto de nuestro espacio, es porque si ustedes miran atrás, hay un espejo. Y en ese espejo entran dos figuras, que en realidad se dice que son los reyes. Pero aparte de los reyes, es la que nos da el efecto de que los que estamos entrando somos nosotros. Lo mismo que hay un punto de fuga donde está ese personaje raro que está por subir una escalera, que marca ese punto de proyección del cuadro como punto de fuga. Y si ustedes miran, bueno, uno podría decir, el cuadro me mira, pero al mismo tiempo yo miro el cuadro. Y ahí está lo que Lacan dice, que este cuadro en realidad es moebiano. Es moebiano porque nos barra como sujeto en relación con la mirada, pero también trae la mirada, ¿no?, como objeto, ahí lo muestra, ¿no? Bueno, esto es una digresión que no sé si vale la pena, pero como a mí me gusta mucho esto... Me parece que sí, porque es la base misma de donde Lacan empieza a construir lo que nos está diciendo acá. Claro. Sí, es un ejemplo que él trabajó en las clases donde estaba construyendo esta, podemos decir, claro, este pie de página. el pie de página. Sí. Y el antecedente del seminario 14 en relación al objeto. Al objeto, de que la sustracción del objeto es lo que hace a la constitución de la realidad y del sujeto. No se olviden que la idea que nos presentó Gerardo la vez pasada es que para Spinoza la esencia del hombre es la realidad. Para Lacan, la esencia de la realidad, perdón, es el deseo. Y la realidad, para Lacan, la esencia de la realidad es el deseo. Y lo que sostiene el deseo es el fantasma. Y en el fantasma es donde se da este objeto que va y viene en el mismo espacio en que miramos y somos mirados. Por eso es la genialidad. Usted sabe que estuvo arrumbrado años este cuadro en el depósito del Museo del Prado, que no le daban ninguna importancia y estaba ahí tirado hasta que de pronto alguien lo vio y se dio cuenta. No sé por qué Rafael no había sido tenido tan en cuenta como para el Museo del Prado, Velázquez, el Bosco, Goya, el otro, ¿cómo se llama? No, Rafael es Velázquez, claro. Goya, pero hay un español más famoso que está en el Prado, no me acuerdo. El Bosco también, ¿no? Rembrandt, hay mucho de Rembrandt. Hay quizás una teoría que dice que precisamente que Goya, su genio, digamos, si te fijas, se pinta por sobre encima de todos, a la altura incluso de los reyes. Él se pinta por otro. Te fijas ahí, el horizonte sí. aparece de Goya. Ah, mira, pues es que no sabía eso.
había mirado los cuadros de Goya. Lo que sí sabía que Goya pintaba la luz de la vela. No, perdón, Goya no, Velázquez. Ah, Las Velázquez. meninas. Digamos, como una especie de burla. Y sí, porque el pintor es el que aparece ahí como primero. Debe ser por eso que lo tiraron a la mierda, pobre Velázquez. Sí. Bueno, sigamos, porque Bueno, estas cosas no sé, qué sé yo. A mí me gusta. No sé si a los demás no le parecen pérdida de tiempo, pero a mí me gusta. Bueno, Silvia, vos no sé si nos hablás, estás muteada. No. Ok. Dije que no me parece una pérdida de tiempo. Bueno, entonces ya ahora entramos directamente en el pie de página. Dice, ubicar en este esquema R el objeto A es interesante para esclarecer lo que aporta en el campo de la realidad. Campo que lo tacha, eso está entre paréntesis. como la relación MI y M tacha el campo especular, ¿no? Sí. A ver, de vuelta. Que la relación IM y su rebatimiento, como dice antes de empezar con esto, son lo que tachan el campo de la realidad. R no es lo real, es la realidad. El campo de la realidad también, al tachar el objeto A, tacha lo real, porque a partir del seminario del objeto del psicoanálisis, si es el objeto del psicoanálisis, es el campo de lo real. ¿Mm? Ahí se ve como está todavía de mano la ciencia, porque la ciencia sostiene la creación del objeto como real. ¿Mm? Y porque después sale de esto. Y eso es la ultimísima ciencia, que lo vamos a hablar también, claro. Claro. ¿No? Es que si no hubiese una realidad que tachara el campo especular, viviríamos todo el tiempo en el cuerpo despedazado, el cuerpo completo. Lo dice él antes, ¿no? A' sostiene esta relación especular que es de la insuficiencia de la anticipación, ¿no? De lo cual ya tempranamente en Lacan lo que nos salva de eso es la palabra y después el significante, ¿no? Porque en vez de ir como en la agresividad del psicoanálisis, ir a romperle el alma al otro porque quiero el objeto que en realidad es yo mismo puesto en el otro, termino con el asesinato-suicidio hegeliano, ¿no? Cuestión que ahí hay un punto muy importante, me parece a mí, que es que en la dialéctica del amo y el esclavo no hay posibilidad de sociedad de ambos, ¿no? Y es algo que le queda a Hegel, solamente una sociedad tampoco podría ser de esclavos, ¿no? O sea que por más que él se esfuerza, no sale de la dialéctica la posibilidad de construir una sociedad. ¿No? ¿Está de acuerdo? Sí, imposible. Los dos son necesarios, tanto el esclavo para el amo como el amo para el esclavo. Claro. Lo que pasa ¿Puedo es que hacer una pregunta? sí, Sí. sí, claro. En la lectura del esquema R, vos estás leyendo la zona tachada como R de real o R de realidad. R de realidad. Eh, No, la Lacan tacha- lo dice, que esa sí, R es la realidad, no es sí, lo real. el hecho de estar tachado torna el real la realidad. ¿Es esto?
Sí, la realidad tacha lo real. Sí, sí, sí. Ya para esta altura, Lacan había descubierto que el objeto del psicoanálisis como real era el objeto A, Sí. que pasa de lo imaginario a lo real. Ahora se va a aclarar mucho más con lo que vamos a ver en relación a la topología, porque este esquema es un esquema donde no se podría inscribir un punto faltante. Puedo escribir la insuficiencia y la anticipación, pero no hay un punto faltante en este esquema. El Y lo faltante real estaría es lo que le cubierto, ¿no? falta a la realidad, ¿qué? El punto faltante es el punto que estaría encubierto, porque en este Sí, cuadrado tenemos, ¿no? En la punta izquierda, en el triángulo de la punta izquierda, el simbólico. En el otro, el, imaginaria. el imaginario, sí. No, el simbólico a la derecha, el imaginario arriba a izquierda. Y Sí, el que sería el real para hablar de los tres registros, no se va a leer como real porque ya está tachado por los otros registros, ¿no? sí. Pero acá no está pensado. Ahora vamos a ver la diferencia, porque eso es lo que queríamos ver, Ciro. A ver si estás de acuerdo con esto. Guido está haciendo el esquema. Pero la diferencia está que lo que le piensa Lacan acá es con rebatimientos de las relaciones que pone I' de A, M y prima, no sé, acá cómo está, I mayúscula para ponerle, y M. I claro, mayúscula M y y minúscula M mayúscula. empieza a hacer rebatimientos de esos, y los rebatimientos que son las identificaciones imaginarias y simbólicas. ¿Mm? Las identificaciones especulares y las identificaciones al ideal del yo son las que constituyen el campo de la realidad. Ujú, ujú. Ahora, el campo de lo real recién aparece cuando Lacan puede situar el objeto A como el objeto propio de la experiencia analítica y como objeto real. Que vos sabés que después en el 20 dice, se rectifica y dice es un semblante más. Ujú. Que hoy decíamos es un semblante más porque es un objeto producido a partir de un corte. Y lo real, como lo empieza a pensar en el 20 Lacan, no es producido por un corte, sino es solitario, digamos, es uno de los tres registros en el nudo donde no tiene relación ni con lo simbólico ni con lo imaginario. Tampoco lo imaginario y lo simbólico tienen relación con lo real, sino solamente de anudamiento, no de corte. Y eso es muy importante para entrar en la última enseñanza. Pero aquí me parece que la diferencia está en que Lacan piensa el esquema Rho a partir de la metáfora paterna. A dos páginas siguientes está la metáfora paterna. Ujú. Y en lo simbólico, que es, como él bien dice, se juega la otra escena, que va a depender, ¿no? Ese sujeto, si es hombre, mujer, sobre su vida, la procreación y todo lo demás, no se juega ahí, sino se juega en el campo del otro, donde están los tres significantes que corresponden a la metáfora paterna. Y Lacan pone un cuarto significante, que es S', que es, si vos mirás, perdón, la fórmula de la metáfora, que no está antes, ¿no? Bueno, esa es la metáfora paterna. Acá hay un S', que es el significante que se sustituye al deseo de la madre. Se va a saber que antes de escribir la metáfora materna, él escribe significante, otro significante abajo,
que está reformulando lo que había escrito en la instancia de la letra, con un asterisco, ¿no? Que es lo mismo que pone ahí. Es el cuarto significante del cual habla para que en el juego de los significantes en el campo del otro se pueda determinar, ¿no?, qué condición en relación al falo tiene el hombre, o sea, qué es lo que se juega en el Edipo. Y ahí, entre esos dos campos, se constituye el campo de la realidad. Es el campo de la realidad. Yo tomábamos un ejemplo, es decir, estamos en el bar, y el campo de la realidad es el café que estamos tomando, el agua que nos sirven acá, el otro café, la escuela en la cual estamos ahora, todo eso es campo de la realidad. Y fíjate que lo primero que dice el llamado a pie de página es la realidad, dice, ¿cómo dice? Léelo vos otra vez. Lo primero que dice. Ubicar en este esquema R el objeto A es interesante para esclarecer lo que aportan en el campo de la realidad. Campo que lo tacha. ¿No? El campo de la realidad, que es R, tacha lo real, que es el objeto A. O sea, es lo primero que dice. Y eso primero que dice es desarrollado a partir de que el objeto del psicoanálisis es el objeto A. ¿Se acuerdan que Gerardo puso hincapié en eso cuando él mostró que sin tener en cuenta ese campo tachado por la realidad que es el objeto A, el psicoanálisis se convierte en un totalitarismo? ¿Qué quiere decir un totalitarismo? Se convierte en un universal sin falta, un paraíso posible, digamos. ¿No? ¿No? En el francés, faux es tanto falla como falta. Falta y falta. Claro. O sea, cuando Eva morfa la manzana, introduce la falta y la falla. Guido hizo unas cosas raras ahí en el pizarrón que nos las va a tener que explicar. Leemos un poquito más antes que eso, porque eso es cuando... Sí, ¿seguís leyendo? Sí. Dice, por mucha insistencia que hayamos puesto más tarde en desarrollar, denunciando que este campo solo funciona obturándose con la pantalla del fantasma, esto exige todavía mucha atención. Tal vez hay interés en reconocer que enigmáticamente entonces, pero Espera, que se funciona con el campo, con el fantasma, ahí es muy importante, porque lo que está diciendo que la realidad no se sostiene en la especularidad, sino en el fantasma. El campo que tacha el objeto A es el campo del fantasma, es el fantasma, sí, que sostiene a la realidad. Uh-huh. ¿No? Por eso me parecía que estaba bien decir que la esencia de la realidad es el deseo, y la esencia del deseo es el fantasma. Quizá sea más propedéutico que ser justo con los matemas de Lacan, ¿no? Pero me parece por lo menos que a mí me acerca a poder descifrar estos enigmas que Lacan nos presenta, ¿no? Uh-huh. Tal vez hay interés en reconocer que enigmáticamente entonces, pero perfectamente legible para quien conoce la continuación, como es el caso, si pretende apoyarse en ello, lo que el esquema R pone en evidencia es el plano proyectivo. Es un plano proyectivo. Es un plano proyectivo. Un plano proyectivo. Ahí podemos, sí. Ahí vinimos al plano proyectivo. ¿Podemos entonces explicar tus esquemas? ¿Cómo? Que la contiene la realidad y el narcisismo. Todavía no llegamos ahí. Bueno, avanza un poco entonces. Especialmente los puntos
para los que no por casualidad ni por juego hemos escogido las letras con que corresponden. M minúscula, M mayúscula, I minúscula, I mayúscula, y que son los que enmarcaron el único corte válido en este esquema, o sea, el corte MI, MI, indican suficientemente que este corte aísla en el campo una banda de Möbius. A ver, me parece que no compartir. ¿Querés que te tengan la compu ahí? Yo no puedo. Bueno, vale. Sí, me parece. Vamos a dudarlo de eso. Vamos por partes. Primero, por ahí, ¿qué quiere decir que el marrón? En definitiva, tomando la esfera y desplegando, haciendo un punto aquí en un polo, si la estiramos, podemos armar un cuadrado, deformándola lo suficiente, pero sin hacer un corte. Eso es, perdóname, aclarar que eso es la topología del látex. Lo que tenemos en todo caso es que este punto que estaba aquí, lo perdemos de esta forma. Lo perdemos porque ese punto se estira en todo lo que es el marco del cuadrángulo del que estamos hablando. Lacan dice que precisamente aparece el objeto A, como de las estructuras, sí, cuando se incide con un corte, que es real el corte. ¿Qué quiere decir? Digamos, lo que sale de este cacho es lo que se arranca, el cuadrángulo, ¿no? No es otra cosa que la banda de Möbius, que habíamos visto en la primera clase del seminario 14, que de la esfera que planteaba Lacan en el positivo, se hace un corte que es un círculo y una esfera de Möbius, y una cinta de Möbius. Es decir, la cinta de Möbius lo que muestra es la estructura de la realidad. Por un lado, está el sujeto, del otro lado encontramos el deseo. El tema es que, como sabemos que efectivamente tiene una sola cara, en realidad, si bien se encuentra en el verso y reverso, estamos hablando de lo mismo. Es decir, depende en todo caso dónde está parado que tenemos del otro lado. ¿Sí? Para decir que uno es el otro. Lo que tenemos acá en todo caso es que al realizar el corte, se nos estira por acá también. Y por acá también. ¿Qué quiere decir eso? Efectivamente, el borde de la banda de Möbius, es decir, el borde de lo que es la realidad, el fantasma, está sostenido por nada menos que por el objeto A, es decir, por lo real. En ese sentido, decía Lacan que esto, digamos, un avance del narcisismo sería. No lograría llegar. Digamos, este lugar en el que está marcado aquí sería esa realidad estúpida e inefable. Ya acá en todo caso tenemos una contracara, un sujeto con una falta. Un sujeto con una falta, ¿por qué? Porque efectivamente se introdujo un corte. Es decir, solo a partir del corte, solo a partir de que se devela lo real, digamos que hay algo detrás de esa realidad estúpida, encontramos que el sujeto efectivamente está barrado y del otro lado hay un deseo. No sé si se logra entender. Pero digamos, de lo que pasa es de esto a esto, que es el esquema L, que tiene una estructura. Y de hecho, si recordamos lo que planteamos con Gerardo en la clase pasada, lo que da lugar al sujeto y al otro, no es que la intersección entre el sujeto y el otro nos da el A, sino que el A es aquello que nos brinda el lugar, la estructura de cada uno de ellos. Bueno, un poco así.
Sí, me parece, por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo, es si el hombre inventó el paraíso, la Génesis, es justamente para cubrir ese punto que falta. Claro, el otro punto que uno podría decir, pensar que hay un universo de discurso, como piensa la teoría de conjuntos, la teoría de conjuntos define un universo de discurso. Eso es el principio mismo de la teoría de conjuntos. Pero a condición de que, de que los conjuntos que se autodefinan, o sea, que usen un significante para significarse a sí mismos, esos conjuntos no formen parte del conjunto. Eso lo vamos a ver más claramente con Guido, con las paradojas de Russell y todo lo demás. Pero lo esencial es esto, es que el psicoanálisis es ateo porque sostiene justamente este punto de falta, ¿vale? Que es decir, que en tantos seres que hablamos, ¿sí? La falta es ineludible. Y si no tenemos en cuenta esa falta, entonces no hacemos psicoanálisis. Eso es muy importante para diferenciar lo que es psicoterapéutico de lo que es psicoanalítico. ¿Eh? Aunque después vayamos en la última enseñanza, muchas cosas más. Pero en principio hay un lugar de falta. Y hay un lugar de falta en lo real, que en Lacan, a partir del seminario 16 de otro, ese punto de falta se va a llamar el Congreso de acá 2 años en París, va a ser no hay relación sexual, ¿no? O sea, que ahí es donde falla también el saber de la ciencia, porque lo que se sostiene en psicoanálisis, lo que Lacan descubre con todo esto que estamos charlando, es justamente que el psicoanálisis no es del campo de la ciencia porque se sostiene en una falta, que es la no relación sexual, ¿no? O sea, no hay escritura de la relación sexual. En realidad es lo que dice Lacan. Relaciones sexuales hay, si no, como carajo estoy yo acá, ustedes, únicamente que somos hijos de probeta, pero no importa eso, ¿no? La cuestión es que no hay relación entre los hombres y las mujeres, ¿sí? O no hay relación entre los hombres y una mujer. ¿Por qué? Porque son dos formas de hacer fracasar la relación sexual. Es difícil comentar que cuando Lacan escribe la carta de amor o de amor, lo primero que dice que estas fórmulas vienen a escribir la falla, dice raté, que es como ratear, ¿no? Aquello que no termina de prenderse, la no relación sexual, ¿no? O sea, por eso dice la mujer no existe. La no existencia de la mujer ya es que no hay relación sexual escribible, porque no hay la mujer, ¿no? Que sería la forma de poder inscribir la relación sexual desde el punto de vista de la ciencia. Me parece muy importante porque es desde acá Lacan, que crea como toda ciencia sujeto, después va a ir contra la relación con el objeto, con su noción de real, ¿no? ¿Seguimos leyendo? Sí. Entonces, leo las últimas palabritas de este párrafo. Dice, indican suficientemente que este corte aísla en el campo una banda de Moebius, ¿no? Bueno, el desarrollo de Ido ahí se capta mucho mejor esto.
Con lo cual está dicho todo, puesto que entonces ese campo no será sino el lugarteniente del fantasma del que este corte da toda la estructura. Queremos decir que solo el corte revela la estructura de la superficie entera para poder destacar en ella esos dos elementos heterogéneos que son marcados en nuestro algoritmo. El sujeto dividido, el sujeto tachado, el punzón y el A del fantasma. El sujeto tachado de la banda que aquí ha de esperarse donde en efecto llega, es decir, recubriendo el campo de la realidad. Y el A que corresponde a los campos de el goce imaginario, una J pone en el campo imaginario, así que leemos la jouissance imaginaria, y el S en el campo simbólico, que es la significación. Pero el S con... ¿A dónde con exactamente apóstrofe. está leyendo, por favor? Sí, estoy leyendo la página 536 de Escritos 2, en castellano. Sí, Y por pero otra parte tiene muchas versiones este también. sí, Siglo XXI, sí. Pero en ítem 6 o ítem 7? 36, 536. No, La llamada ítem de página 17. número 6 o número 7. El ítem, el punto. Tiene 5, 17. 6, 7. 7. 7. No, la Ah, llamada de página gracias. 17. Sí. ¿Me podéis leer otra vez la frase del lugarteniente? Sí. Con lo cual está dicho todo, puesto que entonces ese campo no será sino el lugarteniente del fantasma, del que este ¿Saben corte lo que es da toda la estructura. ¿Saben lo que es el lugarteniente? Yo tampoco, ayer me olvidé de buscarlo en francés a ver si era lo mismo. ¿Vos tenés la versión francesa ahí, Ciro? Sí, yo estoy con los escritos franceses, pero cuando ustedes dicen página, esto no me dice nada, porque para encontrar aquí, por ejemplo, después del esquema R, tiene número 6, número 7. Ah, no, pero no, ahí, no, Sí, no. debajo del esquema R, Sí, la llamada pie de página número 17. Ah, número 7. Sí, 17. 1, 7. Antes del parágrafo, en el parágrafo 7. un momento. Momento. No, espera, no encuentro aquí. Ustedes no están todavía del lado de Schreiber, ¿no? El nombre del capítulo todavía es con Freud, ¿no? Sí, con Freud, sí. Con Freud. No, del lado de Schroeder está el esquema ahí, el otro esquema. Sí, sí, Con sí. Freud, el 3. Con Es Freud, el el número... parágrafo 3 con Freud. ¿Sabes por qué? Ah, Me parece que no está mal la palabra lugarteniente. El porque lugarteniente es persona, perdóname, persona que tiene autoridad y poder para hacer las veces de otro en un cargo o empleo. Hacer las veces de otro. Claro, es una cosa, pero es el largo, el lugar, está en el lugar del teniente. Y acá la realidad está en el lugar del objeto. El fantasma está en lugar de la realidad. El fantasma está en lugar de la realidad. La única realidad posible es el fantasma. El fantasma. Es el lugarteniente de la realidad. Claro. Porque lieutenant, etimológicamente, es el lugar de tener alguna cosa, de sustentar alguna cosa. Lieutenant, que se traduce por lugarteniente, el lugar de tener, de asegurar, de sustentar. Sí, está bien entonces. El fantasma tiene, sostiene, hace de la realidad. Ujú. Ujú.
¿Ya terminamos, Lengua? No. No, queda un poquito. Midiendo por escalones, todos vectorializados de una intrusión del único campo R, no, J, en el campo R. O sea, del goce imaginario en el campo de la realidad. Lo cual solo se articula bien en nuestro texto como efecto del narcisismo. Queda pues enteramente excluido que queramos hacer entrar de nuevo por una puerta de atrás cualquiera que esos efectos, sistema de identificaciones, leemos, puedan teóricamente fundar de manera cualquiera la realidad. Quien haya seguido nuestras exposiciones topológicas, que no se justifican por nada, sino por la estructura, por articular del fantasma, deben saber bien que en la banda de Moebius no hay nada mensurable que sea de retenerse su estructura y que se reduce como lo real aquí interesado al mismo corte. Sí, lo que mostramos que la topología que está trabajando Lacan, es toda la topología, no corresponde a lo cuantitativo, sino a lo cualitativo. Porque todas estas estructuras, ¿no?, son estructuras sin corte. Lo llamativo es que en la cinta de Moebius, cuando se realiza un corte por la mitad, en vez de dar 12 cintas de Moebius, da lo que escribió Guido, un círculo y una cinta de Moebius, ¿no? Y que, por ejemplo, cortando el gorro frígido, ¿no?, te da también un círculo y una banda de Moebius. O sea, lo que Lacan está pensando es que con la función del corte hay un cambio de estructura, ¿no? Si ustedes han tratado de cortar una cinta de Moebius, no transversalmente, porque ahí deshacen la cinta, sino por la parte medial, por el borde, digamos, el borde, esa cinta no da dos cintas, da una cinta de Moebius y un... ¿Qué es lo que hizo Guido ahí? Y un círculo. Claro. Y lo importante se puede mostrar topológicamente. Ustedes se agarran un globo y lo tratan de proyectar el plano, el meridiano que marcan los dos polos de una esfera, eso tienen un punto que no se puede proyectar. Por eso Lacan acá habla del plano proyectivo, porque hay algo que aparece oculto siempre, ¿no?, y que hace a nuestra tontería, que es justamente esa dimensión donde hay algo irrepresentable. Porque si ustedes piensan que la proyección, no es casual que la ciencia surja, que antes de la ciencia que surja aparece en la pintura la perspectiva. En la perspectiva hay un punto al infinito, pero no es un punto que falta, sino es un punto ubicable en un cuadro de las Meninas, en todo su desarrollo que hace, Kandinsky es un pintor, que hace, ¿cómo es un tío? Viste que hay un librito que está cortado así. No, Durero es la máquina. No, el de que explica justamente todo esto. Es el de... Nadie recuerda que es el tipo que explica justamente el Renacimiento con toda la máquina de Durero y todo eso. Tiene algo como Kandinsky, pero Kandinsky no, porque Kandinsky es un pintor maravilloso. Bueno, no me acuerdo, después me voy a acordar y les digo.
Esto venía a que solamente en la topología, ¿no? En la topología se construyen las distintas figuras a partir del plano proyectivo, en tanto a todas las figuras debe haber un punto de falta, ¿no? Ese punto que falta ahí es el punto que, si topológicamente en la teoría del látex lo construimos, es isomórfico con la cinta de Moebius, ¿no? Bueno, eso son todas demostraciones. Hay un librito que a lo mejor está en internet, que se llama La topología del látex, editado por Eudeva. No me acuerdo quiénes son los autores, pero ese libro es muy importante porque muestra que las propiedades de los cuerpos topológicos no son cuantitativos, sino son cualitativos, que son dos: el isomorfismo y la vecindad. No sé si hay un tercero que yo me estoy olvidando, porque hace muchos años trabajé todo eso y uno se olvida, además a mi edad, que ya, ¿no? Estoy cerca de los 80, este, eh, que el isomorfismo quiere decir que, por ejemplo, una taza como esta, con su asa, es un toro. Yo puedo deformar un toro para terminar haciendo una taza. El toro es una figura muy particular porque inscribe dos faltas. Una falta en la construcción del toro, en las rotaciones. La otra falta, la verdadera falta, es que al cerrarlo y hacer un toro se inscribe una falta, que para Lacan es el sujeto, pero deja un agujero, ¿eh? Y pues cuando se cierra, deja un agujero que en principio es la cosa, ¿no? Tomando desde la ética, que es este vacío que yo le puedo echar agua, ¿no? Bueno, pues se me viene a la cabeza el texto de Heidegger que Lacan insiste en que leamos, La pregunta por la cosa. No la cosa, que es un libro entero, sino la conferencia también, los dos se pueden leer, pero la conferencia sobre la cosa, ¿eh? Es el texto central para leer la ética. Aunque a algunos no les guste, no queda más remedio que leerlo como hoy decías vos, ¿no? De corrido, no ser un heideggeriano, ¿eh? Leerlo de corrido. Lo que quería decir entonces, que el isomorfismo, ¿no? Es eso, que sin desgarramiento yo puedo pasar de una figura a otra. Por eso, el plano proyectivo es isomórfico con la finta de Moebius, así como la taza es isomórfica con el toro. Ese es un punto. El otro punto que hace al isomorfismo es que yo puedo deformar algo mientras sostenga el principio de la vecindad. ¿Qué quiere decir? Cuando yo agarro un papel y lo parto, tengo que suponer que ahí separo dos puntos, teóricamente, porque el punto es inefable, no tiene dimensión. Pero tengo que suponer que separo dos puntos. En cambio, en esta figura topológica que se produce por deformación, siempre se mantiene la misma vecindad entre los puntos. Piénsenlo y van a ver que es así, que yo puedo hacer de un toro elástico, hacer esto sin romper la vecindad entre los puntos, sin corte. ¿Cómo? ¿Lo encontraste el libro? Ah. Bueno, pero hay muchos libros de topología, que son porque me resultó, para mi gusto, extremadamente sencillo. Es del toro y la taza. Mirá cómo se hace de un toro una taza, ¿ves?
Sí, se puede. Sí, acá está, lo está haciendo ahí. ¿Ven que no hay ruptura de puntos? Se mantiene el isomorfismo y la vecindad. Por eso una taza es isomórfica a un toro. Son dos conceptos muy importantes porque pasamos de lo cuantitativo a lo cualitativo. Y hoy nos recordábamos que en Freud la existencia es posterior a lo cuantitativo, porque Freud decía que primero pruebo, siento el gusto a algo y después, como expulso, lo encuentro como existente en la realidad, ¿no? Lo que Freud no se da cuenta que hay algo en todo esto que no lo puedo pulsar, ¿no? Que soy yo mismo como objeto, que es lo que se llega al final del fin de fantasma. No sé si quieren hacer alguna pregunta o comentario. Ya estamos en la hora. ¿Les resultó muy complicado esto? Porque es feriado. ¿Qué? Porque es feriado. Ah, es feriado, vamos a decir. A mí me resulta difícil entender el corte en la banda de Moebius. ¿Cómo es a partir de dónde haces el corte? Ahí Guido va a tratar de mostrarte un dibujo. Porque es lo que no puedo imaginarme. O sea, el tema me lo allana un montón si pienso todo desde el seminario 11, pero no puedo imaginarme el corte en la Sí. banda. Es interesante hacerlo esto así. ¿Sabés qué pasa? Que estas cosas es como el nudo Borromeo. Lacan se la pasó manipulándolos. Después los llevaba al plano, pero primero los manipulaba. Porque estas cosas rompen con el plano imaginario intuitivo. Claro. ¿Lo tenés ahí? Inclusive lo que te rompe la cabeza es en Leturdi, que según Miller cuenta, fue Lacan, él el que le dijo a Lacan, usted nunca habló sobre la topología, mostraba los esquemas nada más. Entonces en Leturdi habla de la cinta de Moebius, pero parte de la cinta de Moebius cortada y cómo se la hace a partir después del corte, la restituye. ¿La tenés? A ver, dame un papel. Pero si pones en YouTube Dame un papel ese. A ver si hacemos una cinta de Moebius. Hay un libro que es muy lindo para leer sobre esto que se llama Bach, Escher y Gödel. No me acuerdo del autor, es de Tecnos el libro. Y el libro, no sé si se ve bien que es una suerte de Moebius. Sí, pero vamos a hacer el proceso así de la torsión. Sí. Si vos tenés una banda así, le haces una torsión y con esa torsión la volvés a juntar. ¿Sí? Esto es una banda de Moebius. El corte es por aquí, no transversal, sino por el centro de la banda. Vas siguiendo todo el recorrido, haces un corte y cuando lo terminás te queda una banda de Moebius por un lado y un círculo por el otro. Ahí sí. No sé si... Pero tenés que hacerlo para darte cuenta. Sí, 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 entendí, ¿eh? Ahí lo tiene Guido, mirá. A ver si es esto. ¿No?
Pero ya entendí. Hay que hacerlo. Sí, ¿Estos sí. tipos no lo hacen? No. Más tarde tenemos una sola cara. Yo estoy estudiando con un compañero para otro seminario y me mandaba las fotos, Camilo, el fin de semana que estaba con esto y me mandaba todo el proceso de cómo construía la banda, cómo la cortaba y demás, y te da exacto. Sí, sí. Pero hay que hacer el Hay que proceso, hacerlo. la banda y el corte. Hacer Bueno. todo, la banda, el corte. Vamos a avisar eso. Sí. Sobre todo para los que no viven en la Argentina, el lunes que viene acá en la Argentina es feriado, así que la escuela va a estar cerrada y nosotros entonces pasamos, ¿cómo? Pasamos al 8. El próximo viernes no nos vemos, perdón, el próximo lunes no nos vemos el 18, el 8. No el 18, el 8. ¿No? El 8. El 8. Bueno, un Gracias. saludo para todos. Chao. Adiós. Chao, Adiós. gracias. Hasta el 8. Chao. Hasta el 8. Adiós. Muchas gracias.